Vamos a analizar ahora el marco histórico, ¿no?, de un proyecto de investigación científica. Eh, en primer lugar, mm, todos los fenómenos de la sociedad, de la naturaleza, de cualquier individuo o grupo social, en- incluso hasta del pensamiento también, ¿no?, se engendran en un contexto histórico determinado, si no hay nada que esté al marco de la historia. Independientemente de las clasificaciones, que si la prehistoria o la historia, de que si la parte escrita o de la humanidad, más allá de esas disquisiciones filosóficas siempre cuestionables, lo más importante es que no existe nada en la realidad del mundo, tanto objetivo como subjetivo, que esté al margen, ¿no?, de cierta relación histórica. Claro, eso también está en dependencia de una concepción que se tenga de lo que es la realidad, ¿no? Si uno admite que la realidad es un caos, que no hay una organización, que no hay leyes que determinen el desarrollo de los fenómenos, la investigación científica se hace un poco más difícil, ¿no? Pero si uno admite que existen determinadas relaciones entre los fenómenos casuales por un lado y los fenómenos necesarios por otro, entre lo aparencial y lo fenoménico, etcétera, entonces puede ser que uno pueda mejorar, lograr una mejor comprensión, ¿no?, de la realidad. Edgar Morin dice que precisamente la tarea de la ciencia es esa, hurgar, ¿no?, entre esa diversidad aparencial y fenoménica, ¿no?, para descubrir los nexos esenciales que se determinan dentro de un conjunto de procesos en los que hay que distinguir los procesos ordenados de los procesos desordenados. Y a su juicio, en realidad, dice Morán, y lo cito, ¿no?, el conocimiento sería imposible en un universo que bien sea totalmente determinista o bien sea totalmente aleatorio, ¿no?, porque no puede ejercerse y desarrollarse más que en un universo en el que haya una dialógica de unidad, diversidad, una dialógica de orden, desorden u organización. Independientemente que sea una dialógica o una dialéctica, como el propio Morán una vez nos confesó en La Habana, lo cierto es que hay una contradicción, ¿no?, entre lo aparencial, lo fenoménico, y lo esencial, lo necesario. Ahora, una investigación cualquiera, cuando uno se plantea un tema, ha elegido un tema, ¿no?, hay que tratar de ubicarlo en su contextualidad, ¿no? Y para eso hay que conocer primero cuáles son los antecedentes, ¿no?, de ese tema. No estoy refiriéndome al estado del arte. Ya el estado del arte es la búsqueda de información bibliográfica sobre un objeto parecido, similar al que yo voy a investigar. No, me estoy refiriendo a los antecedentes reales, ¿no? A los antecedentes que me van a servir para yo precisar la situación histórica y la situación problemática que hay que resolver, para diferenciarla después del problema metodológico, porque esa es otra cuestión que vamos a ver en video más adelante. No es lo mismo la situación polémica que el problema metodológico, ¿no?, a resolver. Aquí estamos hablando de los antecedentes históricos de cualquier acontecimiento en el mundo empresarial, en el mundo social, en el mundo biológico, en el mundo de la salud o en el mundo también de la psique humana, del pensamiento, ¿no? Y también uno debe plantearse ir determinando cuáles son las condiciones, ¿no?, en que se produce el fenómeno que vamos a estudiar, ¿no?, y cuáles pueden ser las causas que lo determinan, ¿no? Sabemos que no todas las causas tienen el mismo peso, ¿no? Hay causas que son determinantes y hay causas que son condicionantes, que propician, ¿no?, un determinado fenómeno, ¿no? Entonces, el investigador tiene que saber que, igual que, por ejemplo, si nuestro estado anímico o nuestro sistema inmunológico, ¿no?, está débil, puede ser que un simple aguacero nos produzca una gripe, ¿no?, o una enfermedad, ¿no?, porque el sistema está débil. Ahí la causa es nuestro sistema realmente, y el otro es el motivo, ¿no?, que hace que se produzca una enfermedad, ¿no? Bueno, pues lo mismo sucede, ¿no?, en el plano social, en el plano histórico, ¿no? Hay determinados factores que son contingentes, quiere decir que no son necesarios, que son casuales, pero que pueden determinar, ¿no?, un determinado incidente en la realidad social. Entonces hay que saber precisar la diferencia entre los factores necesarios y los factores contingentes o casuales, ¿no? Y cuáles pueden ser actores principales o cuáles pueden ser actores secundarios, ¿no?
Porque si uno va a hacer una investigación, digamos, educativa, una investigación sociológica de por qué, no sé, los estudiantes están obteniendo resultados académicos no muy favorables, ¿no? Hay que ver factores, lo mismo pedagógico, claro, pero también puede haber factores institucionales, o puede haber factores sociales, o puede haber factores hasta familiares, en algunos casos particulares que inciden, ¿no? Entonces, el buen investigador, lo mismo en una investigación de carácter sociológico que de carácter económico, de carácter físico-químico o biológico, lo que sea, tiene que saber cuáles son los factores, ¿no?, que favorecen un proceso y cuáles son los factores que lo limitan o que lo impiden incluso, ¿no? Hay que también ver cuáles son los factores externos y los factores internos, ¿no? Cuáles son los agentes que pueden incidir, ¿no?, desde fuera y cuáles son otros que pueden incidir desde dentro, ¿no?, gestados por el propio evolución del fenómeno. También el investigador tiene que saber cuáles son las etapas, ¿no?, fundamentales en que evoluciona. Y hay que tomar en cuenta esta recomendación que viene de Hegel, ¿no? A un fenómeno hay que estudiarlo en el máximo desarrollo de sus potencialidades. Hegel llamaba determinaciones, ¿no?, de sus rasgos, de sus características. Por lo tanto, hay que tratar de investigar fenómenos que han llegado a su madurez, ¿no? Un fenómeno no se debe investigar ni en su germen, ni en su nacimiento, porque no se sabe cuál va a ser la evolución posterior, ¿no?, ni tampoco en una etapa de caducidad, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años estudiantes aquí en la Universidad Nacional me decían: profesor, yo quisiera investigar en ciencias políticas, ¿no?, las conversaciones de paz, ¿no?, del gobierno colombiano con el gobierno, eh, las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Y yo decía: mire, eso no se puede investigar en este momento. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que está empezando ahora. Uno no sabe qué evolución va a tener. Mire, ¿por qué no investiga en procesos que anteriormente se han dado, ¿no?, de relaciones, de conversaciones de paz con el M-19, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tuvieron éxito o por qué tuvieron fracasos las conversaciones del Caguán? Bueno, ¿y por qué no estudian procesos ya terminados como los que se dieron en El Salvador, ¿no?, o en Guatemala, o en Irlanda del Norte, ¿no? Entonces son fenómenos que ya, y de ahí uno puede sacar conclusiones que sean válidos, ¿no?, para otros procesos posteriores. No es que todo se vaya a reducir a la historia. No, 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 la historia nos sirve para aprender, ¿no?, por los errores, y a veces no los errores de uno solo, sino los errores de otros, ¿no?, y aprender. Y hay un viejo refrán que dice que el pueblo que no conoce la historia está condenado, ¿no?, a repetirla. A veces como comedia, decía Hegel, y otras veces como tragedia, ¿no? Hay que también valorar los fenómenos, qué efectos producen, qué consecuencias traen, qué trascendencia o qué significado tienen. O sea, no es simplemente el tema del objeto del estudio ahí, ¿no? Y además, no se trata tampoco de hacer una historia de cada uno de los procesos. No, el marco histórico debe ser simplemente una herramienta metodológica como para poder incidir en un mejor conocimiento, ¿no?, del objeto de la investigación, ¿no? Y eso es imprescindible en cualquier, ¿no?, investigación, ¿no? Porque además, si usted no contribuye con su investigación, ¿no?, al esclarecimiento del devenir histórico, lo mismo en el mundo de la naturaleza que en el mundo de la sociedad y en el mundo del pensamiento, de un fenómeno cualquiera, de un proceso cualquiera, realmente es poco contributiva la investigación. Y hay que pensar siempre en lo que decíamos en el video anterior, en la utilidad, en quién se va a beneficiar con los resultados de un tema que se ha ido eligiendo, ¿no? Lucien Goldman, que fue un filósofo judío francés, decía: sin previsión la vida sería imposible, y toda previsión se basa en una experiencia histórica previa. Es decir, que si no hay una experiencia histórica previa, no se puede prevenir nada, ¿no? Los centros meteorológicos, por ejemplo, de Miami, en la Florida, de La Habana y de San Juan, de Puerto Rico, desde los años 20, incluso cuando por teléfono, por cable telefónico primero, después ya se transmiten cada una hora la densidad del aire, la temperatura del aire, del triángulo este de las Bermudas, del norte,
del Atlántico, ¿no? Así, la velocidad de los vientos. ¿Por qué? Ah, porque si ellos saben cuáles son las temperaturas del aire, la densidad, ¿no es así? La presión atmosférica, la dirección de los vientos, pueden prevenir la posible dirección de, o el surgimiento de huracanes, como se ve, ¿no? En las noticias, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a partir de una experiencia previa se puede prever, ¿no? Cuál es, ¿no? La situación que se puede producir, ¿no? En un determinado momento, ¿no? Y hay que aprender de la historia. En la historia se sabe que cuando hay situaciones muy agudas en determinados procesos sociales, la gente explota, ¿no? Y se producen protestas sociales en todos los países lo mismo, capitalistas que socialistas en cualquier parte, ¿no? Entonces, bueno, si hay situaciones ya, ¿no? O que favorecen posturas totalitarias, ¿no? Lo mismo el fascismo, ¿no? Que el estalinismo, pueden haber sido producidos también por determinadas circunstancias, ¿no? Que dieron lugar a determinados, ¿no? Totalitarios, ¿no? Ahora, un investigador siempre va accediendo a una cantidad extraordinaria de informaciones, de datos, de hechos, ¿no? Pero si no los ordena adecuadamente desde un primer momento y va elaborando sus fichas, ya bien sea en computador o a mano, en papel o lo que sea, ya casi eso no se usa, pero si no ordena la información adecuadamente, ¿no? En los ficheros adecuados, los directorios, subdirectorios, después puede tener dificultad para encontrar la información. Y por eso que estos equipos se llaman personal computer, ¿no? Computadoras personales, porque cada cual arregla el proyecto de acuerdo a su manera, ¿no? Estilo Frank Sinatra, ¿no? Mi manera. Cada quien sabe cómo encontrar las cosas, ¿no? Y dónde debe ir a buscarlo, ¿no? Y además, si usted no va elaborando conclusiones preliminares sobre las fuentes de información que va encontrando, después puede ser que no se acuerde, ¿no? Entonces, ese es lo primero. La otra cuestión es que los investigadores no somos dueños exclusivos de la información, de los datos, de los hechos, ¿no? ¿Dónde está la verdadera propiedad intelectual de un investigador? Bueno, en las distintas interpretaciones o en las distintas conclusiones que puedan derivar, ¿no? Del estudio de esa fuente. Cuando yo estudié la licenciatura en Historia en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, en Santa Clara, Cuba, tuve un equipo magnífico de profesores de la Universidad de La Habana, y entre ellos un gran historiador cubano, Manuel Moreno Fraginal, autor del mejor libro de historia de la industria azucarera del Caribe, El Ingenio, en 3 tomos magníficos, y él nos decía: ustedes nunca le nieguen información a un colega investigador, porque los investigadores no somos dueños de la información. Somos dueños de las distintas versiones que saquemos de los mismos datos, ¿no? Ahí está la genialidad del investigador, ¿no? Ahí está la originalidad, el aporte, ¿no? Y menos hoy en día con estas bases de datos que hay de Internet y demás. Claro que hay protección de datos también para determinadas eh, informaciones, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya que... Ahora, si usted, sobre todo las patentes, ¿no? Que hay que también saber manejar con cuidado, ¿no? Ahora, si usted las fuentes de información no las ordena, no las clasifica, no las evalúa, no las interpreta, no las relaciona con otra fuente, no está haciendo mucho por la investigación. La actividad científica creativa, ¿no? Y como decía José Martí, crear debe ser la palabra de pase, ¿no? De cada generación. Crear, ¿no? Algo nuevo que no existía antes. Implica ordenamiento, clasificación, evaluación, interpretación y relación con otras fuentes. Eso es lo más importante. Y por eso, inmediatamente usted se ponga en contacto con la fuente, debe ordenarla. Además, porque eso le permite a usted ordenar su propio pensamiento, ¿no? Y facilitarle la búsqueda después de otras fuentes, ¿no? Ahora, el análisis de cualquier proceso de la naturaleza o de la sociedad exige que se elabore de manera histórica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva históricamente se han ido produciendo, ¿no? Y para poder predecir el devenir de acontecimientos futuros, mmm, hay que saber cuál ha sido el comportamiento pretérito, ¿no? Del fenómeno, ¿no? Y ahí es donde se mide la capacidad del investigador. Ahí, esa capacidad que posee de articular de manera
consecuente, ¿no? Y sin tergiversaciones, las explicaciones de las particularidades del objeto, de la especificidad del objeto, ¿no? Pero tomando en cuenta que hay una dialéctica entre lo específico, lo particular y lo universal. Primero porque lo universal abstracto no existe. Lo universal siempre es concreto, es situado, ¿no? Y se expresa a través de fenómenos particulares, ¿no? Y se expresa, pero siempre hay una articulación dialéctica, ¿no? Como estudiamos Perlin y yo en un libro nuestro que tiene que ver con la relación entre lo universal y lo específico en la cultura, que por cierto ha sido reeditado recientemente en Brasil hace, bueno, apenas un año. Pero este libro que surgió por allá por los años finales de los 80, lo universal y el específico de la cultura, está relacionado directamente con estos temas, de cómo el investigador debe ver lo específico articulado a fenómenos particulares de un conjunto de fenómenos sistémicos y luego a niveles superiores, ¿no? De generalización. Y si usted no es capaz de articular los distintos componentes que subsisten simultáneamente en los planos económicos, políticos, ideológicos, culturales, sin subestimar, pero tampoco sin sobreestimar, porque cuando se sobreestiman o cuando se exageran, se producen los llamados reduccionismos epistemológicos que hemos estudiado en otro de nuestros libros, en este, de para qué sirve la epistemología, ¿no? A un investigador o a un profesor, en que hablamos de innumerables reduccionismos epistemológicos. ¿Y qué son reduccionismos? Cuando usted quiere explicar un fenómeno tan complejo, ¿no? De la realidad a través de fenómenos más simples. Por ejemplo, yo anoche terminaba de ver la serie de Netflix sobre Hitler, ¿no? Y los nazis. Y los analistas decían, bueno, una de las causas de él es que Hitler estaba convencido de que los alemanes eran una raza superior y que los demás pueblos, los latinos, los eslavos, los rusos, los judíos, todos eran razas inferiores y que biológicamente tenían que ser dominados por una raza superior, porque esa era su convicción, ese llamado social darwinismo, ¿no? Darwinismo social. Cuando usted cree que las leyes de la sociedad son las mismas leyes del mundo natural y que por lo tanto debe vencer el más fuerte, el más inteligente, el más capaz. Y el pequeño, que no, la sardina que se la come el tiburón. Y esa es la ideología, lamentablemente, de moda hoy en el neoliberalismo, ¿no? Ahora bien, si usted de una forma más sencilla, ¿no? Estudia esa trama de interrelaciones complejas que se dan entre las apariencias, ¿no? No olviden que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia, ¿no? Marx insistía en que si la apariencia coincidiera con la esencia, la ciencia no haría falta. Pero como que las apariencias no coinciden con las esencias, las ciencias sí hacen falta. Y la tarea del investigador es precisamente diferenciar lo aparencial de lo esencial y descubrir, ¿no?, lo esencial. Ahora, hay una cosa importante. En este proceso de la construcción del marco teórico de la investigación, donde el marco histórico es un componente esencial, ¿no? Igual que el estado del arte, igual que el marco conceptual, que es el que vamos a ver ahora en un próximo video. Sin embargo, estos no se pueden convertir en el objeto de la investigación. Estos son, digamos, herramientas, instrumentos metodológicos para una mejor comprensión de la realidad, imprescindible para conocer la realidad, pero no se vaya a limitar a eso porque desvía el objeto, ¿no?, de la investigación. O sea, ese marco debe considerarse una especie de referente imprescindible, ¿no?, para, en el caso del marco histórico, ¿no?, para conocer cuáles son las coordenadas históricas en que se ha desenvuelto un fenómeno o un proceso, y conocer mejor su evolución, su desarrollo, su auge y su decadencia, su máximo esplendor, sus particularidades, ¿no es así? Y para eso se necesita manejar la fuente, claro, que se obtiene por el estado del arte, ¿no? Y para eso se necesita verificar la fuente, ordenar la fuente, de manera que puedan jugar una función en correspondencia con el problema que va a resolver, ¿no? Y por eso usted tiene que ordenar la mente y ordenar el aparato conceptual, ¿no? Y ese ordenamiento de la fuente significa que en dependencia de que usted las ordene, podrá aprovecharlas mejor y podrá ir definiendo mejor, que como lo haría en el marco conceptual, como vamos a ver posteriormente, y podrá ir llegando, ¿no?,
a algunas conclusiones más alejadas. Un grupo de investigadores españoles, ¿no? Rodríguez Gregorio y Javier Gil, Eduardo García, decían por allá, y cito, al enfrentar una investigación y situarnos en una determinada orientación o perspectiva teórica, centramos nuestra atención en las dimensiones o factores que, desde esa determinada concepción teórica, se consideran más relevantes. Y de esta forma surge el marco conceptual de actuación del investigador que orientará el tipo de información que se debe recoger y analizar, así como la fuente de procedencia de los datos, ¿no? Es decir, que repito algo que dije anteriormente, todos estos elementos se van haciendo simultáneamente. El levantamiento del estado del arte, la precisión del marco histórico, la definición del marco conceptual, la preelaboración del problema metodológico, la precisión de buscar alternativas de solución a esa situación polémica en una hipótesis, la determinación de las variables que permiten pues, descomponer esa realidad y sobre todo alcanzar los objetivos que se proponen, ¿no? Por eso, el marco histórico contribuye de manera significativa a que los resultados de la investigación sean lo más precisos posible y lo más aportativos posible. Primero porque permite saber, valorar mejor si el proyecto que yo voy a emprender puede aportar algo nuevo a lo que anteriormente en el estado del arte he visto, ¿no? En otros investigadores. Y ese debe ser la tarea que siempre tiene que tener presente cualquier investigador. ¿Seré yo capaz de aportar algo nuevo? Pero sí, con confianza profunda en su optimismo epistémico puede alcanzar resultados como no, superiores que sean válidos no solamente para su país o para su empresa o para su institución o para su colectivo social, sino para otros países, para otras empresas, para otras instituciones y en definitiva para la humanidad.